Vegans es el nombre que es agresivo, pero se cree en una idea que va cambiando o mejorando en el tiempo y en las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies. Y que ya no haya que nombrarla, y no tengan que existir este tipo de programas o espacios. Mi nombre es Junio y cada semana estaré entrevistando, entreoyendo, escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para un futuro diferente. Y aunque falte mucho o poco, nunca olvidar por qué hacemos lo que hacemos y creemos en lo que creemos. Hoy me siento contento con esta escucha, con Sofía, a quien conozco desde también hace unos años y de quien siempre es un gusto escuchar y platicar. Acá nos comenta de su proyecto fotográfico en Clamor de Libertad, su postura respecto al relacionarnos con las demás especies y la deuda que les tenemos. La plática fue larga, pero se me pasó el tiempo volando, por lo que estará dividida en dos partes, siendo esta la primera parte. Me gustaría que escucháramos con atención cada punto que ella toca por acá. Bien, pues vamos allá. Gracias por aceptar esta entrevista. Yo admiro tu trabajo bastante, aunque no conozco mucho, pero lo que veo en redes sociales me gusta mucho y me gusta que desde la perspectiva de este ojo que no quiere ver, nos enseñes a ver. Y quisiera que nos contaras cómo surge tu proyecto. Bueno, y quién eres tú, claro. No, pues Oye, la agradecida soy yo siempre porque tomas en cuenta mi trabajo, porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Entonces, la verdad, tengo un aprecio enorme a ti Gracias. y cómo no voy a darte tiempo a ti, a tu audiencia y sobre todo, eh, estos ejercicios son muy interesantes entre compañeros porque creo que es muy importante el que nos conozcamos y que conozcamos no solamente lo que hace esa activista, o sea, el proyecto, sino esa forma de pensar y de expresarse como la persona, ¿no? Como Sofía. Bueno, pues Clamor de Libertad surge ya hace algunos años, principalmente para visibilizar a las víctimas del especismo. Ese es eso es como surge. Sus inicios fue que yo quería tomar fotografías y documentar lo que es la tauromaquia en México, porque como mucha gente sabe, yo fui taurina y entonces este interés mío al conocer a estos activistas que tomaban fotografías, es que cuando llegas al activismo es un bombardeo de ideas, no sabes a lo que llegas, o sea, no, ni siquiera te imaginas qué es ser activista, ¿no? Para mí ser activista era pararme con una pancarta afuera del zoológico, de una plaza de toros, pero cuando te enfrentas a la realidad del especismo, obviamente eso no es suficiente, hay que hacer más. Entonces yo conocí el trabajo de grandes fotógrafas y fotógrafos y de ahí fue que yo dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero documentar, yo quiero investigar y fue como surge. En el camino, pues bueno, vas encontrando infinidad de formas y manifestaciones del especismo, zoológicos, acuarios, granjas, la propia calle, ¿no? Ves a muchos animales que pues, están padeciendo la calle, en fin. Y te vas, y vas, ¿no? O sea, es como te dejas fluir de alguna forma, ¿no? Fue sin pensarlo, sin tomar, ¿cómo te diré? Es algo fortuito porque yo en mi profesión soy licenciada en Derecho y tengo una especialidad en Derecho Penal, pero no era suficiente para mí eso, no era lo que yo quería en mi vida, ¿no? Y entonces fue algo muy fortuito que llegara una cámara fotográfica a mis manos y que pudiera yo eh, concretar el proyecto de Clamor de Libertad. Ahora que mencionas esto, quiero hacer un poco diferente porque tengo un programa de preguntas que hacer, pero cuando mencionas esto a mí me causa mucha curiosidad. ¿Cómo es estar de un lado y luego pasarte al otro y al final terminar siendo tú quien muestra esas imágenes que pues muchas veces no son agradables, pero que yo al menos en mi punto de vista es, si yo no hubiera visto, seguiría como no quiero ver.
Pero al ver y saber que hay personas que hacen esa chamba, ese trabajo sucio, por así decir, de estar ahí y a veces aguantarte las lágrimas detrás de la cámara, ¿cómo le haces para que no te afecte de una manera última? Y en este sentido también es como le haces para lidiar con la frustración en cualquiera de los ámbitos como persona. O sea, pues primero, estar de un lado y estar del otro, yo creo que ni lo piensas. O sea, ni siquiera cuando tú eres parte de este sistema especista, cero te cuestionas. Todo está ahí. Es, vas caminando a la carnicería, a la pollería, no sé, el rastro, porque muchos rastros aquí en México están en zonas que son de urbanas, o sea, Sí, cerca de las casas. Entonces no están escondidos, ¿no? Como en otros lados, ¿no? Y está muy a la mano, pero es que estamos tan educados en este sistema, es en automático nos lo van transmitiendo, que no nos lo cuestionamos. O sea, no hay forma. O sea, a mí me llevaban de chica a los toros, a los gallos, digo, o sea, perdón que lo diga yo así de esa forma, ¿no? Obviamente, pues son manifestaciones del especismo y es algo brutal, pero pues sí, vamos a los toros, pues vamos a los toros, pues vamos a los gallos, vamos a los gallos, o sea, a las peleas de gallos. Vamos al circo, vamos al circo. Vamos al zoológico, pues al zoológico. Y entonces no te lo cuestionas. O sea, tiene que haber algo que en esta vida te sacuda y que tú también no seas renuente a no cuestionarte. Esa es una parte fundamental. O sea, tú puedes poner una oposición y decir, ay, no, o sea, esto, esto es así, este es el sistema y para eso están, o sea, todos estos argumentos que escuchamos, los animales para eso están. sí. Así se ha hecho siempre. Son tradiciones. Sí, entonces tú tampoco te lo cuestionas. O sea, todos nacimos, bueno, ya ahora creo que ya hay una generación de veganos desde el nacimiento, que eso es maravilloso. Hace años no lo Sí, podríamos decir, ¿no? Pero de nuestra generación podemos decir que todos venimos de familias especistas. ¿Y qué sucede? Pues cuando ya estás del otro lado, eh, es muy fuerte, es muy duro, porque es cuando empiezas a darte cuenta que cómo es posible que yo nunca haya escuchado cómo está llorando el toro, cómo se está quejando del dolor, cómo está bufando de que su cuerpo obviamente está con lesiones y entonces entra en un estado de acidificación en el que obviamente se está luchando por su sobrevivencia, pero a la vez ya no puede más, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nunca me haya dado cuenta de eso? Claro que es posible eso, que nunca me haya dado cuenta de eso antes, pues porque si yo lo viví desde que estaba de la panza de mi mamá, pues obviamente jamás hubiera, o sea, no, era tan normalizado, muy normalizado. Y así, el que compres perros, el que comas otros animales, el que vayas a los acuarios, en fin, o sea, eso no, y es brutal cuando tú estás de este lado ya claro. y dices, no puedo creer que algo tan sencillo, porque es muy sencillo, no puedo creer que algo tan sencillo como ser empático con ese animal no lo haya podido haber hecho antes, o sea, mucho antes. Yo creo que, digo, igual es un error mío, pero creo que estamos condicionadas y condicionados a nuestras vidas. Pero, ¿cómo crees que sería si tú tuvieras la oportunidad? Porque entiendo que a cada persona le pega de manera diferente y como dijiste, a veces nos pega de golpe y a veces es un proceso. Pero ¿tú qué crees que sería que regresaras, no sé, hace tanto tiempo antes de que decidieras cambiar y decirte algo? O sea, si pudieras regresar en el tiempo, ¿qué crees que sería algo efectivo que funcionaría? Me mostraría la imagen que hizo que yo cambiara y me cuestionara mis privilegios. Así, tal cual. Así, yo sé qué imagen fue la que detonó mi hasta aquí punto, no más. Sí, que bueno, se los comparto, yo no comía huevos ni leche, ¿no? Era vegetariana.
Em, no, al revés. Yo no comía carne, pero sí comía huevos y leche. Fíjate, o sea, ya hace tanto tiempo que ya se me olvidó. Vaya, era vegetariana, comía huevos y comía leche. Porque según yo que eso, pues ya sabes, eso, pues, ay, ¿qué? Pues si la vaca da leche, ¿no? Sí. Así como si le abres a la llave, da leche, o los huevos, qué hay detrás de los huevos, ¿no? Entonces, no comía carne, fue así como paulatino este proceso, y, y yo recuerdo perfectamente bien el momento en el que vi una imagen de un becerro recién nacido, acaba de nacer, o sea, es desde la panza de su madre, que es, pues imagínate, ¿no? Está calientito, sin miedo, sin sufrimiento. Probablemente sí, porque, bueno, su madre estaba en una granja de leche y seguramente estaba estresada, ¿no? Pero acaba de nacer y entonces nace y lo separan de su madre y le dan una patada en la cara, así. Para mí esa imagen, si yo regresara el tiempo y me viera ahí, me diría, Sofía, mira, no te tardes más. O sea, no hay tiempo que perder. Y lo recuerdo perfectamente bien y en ese momento dije, no puedo más. O sea, yo no puedo más. No puedo seguir con esto. O sea, ¿cómo? Y fue cuando empiezas, bueno, cuando yo empecé a investigar, empecé a documentarme, ¿no? A leer, a ver de qué se trataba todo esto, ¿no? Es, yo creo que son de esos momentos que probablemente muchos de nosotros no podemos olvidar, ¿no? Claro. Quizá no sea el día, la hora, ni la fecha, eso no lo recuerdo, pero sí recuerdo ese momento y recuerdo esa sensación porque te lo platicó y, 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 y hay algo dentro de mí Sí. que duele recordar ese momento. ¿Cómo, cómo lidias? Bueno, no sé si esa sea la palabra, pero ¿cómo es tu relación con las demás personas? Sobre todo esos familiares o amigas que tenías que también eran fans de la tauromaquia, por ejemplo. Si es que todavía siguen ahí. Ya no siguen. Bueno, te voy a decir. Em, con el primer shock que yo tuve con esta situación fue con mi padre. Em, es algo que también no voy a olvidar porque obviamente hay pérdidas, ¿no? Claro. Em, hay duelos y también hay veces que tenemos, creo yo, que ver como una causa perdida y continuar por el amor y el afecto a ciertas personas. Por ejemplo, en mi caso, eh, bueno, con mi padre fue así como una fractura. Nunca he tenido una excelente relación con él, o sea, realmente no lo es, pero sí en ese momento cuando él supo, nos fracturamos más, ¿no? Y él se sintió muy avergonzado de mí, me lo hizo saber, así de literal. De hecho, me dijo de groserías y me dijo que no era posible que una de sus hijas le saliera con esas cosas, ¿no? Eh, que era una vergüenza para la familia, o sea, una vergüenza, porque aparte, pues, algunos de mis tíos, pues, son o fueron empresarios taurinos y cosas así, muy metidos, ¿sabes? Muy metidos en ese rollo de la tauromaquia. Después, con mis amistades, hubo gente que se quedó a mi lado sin importar nada. Con sus chascarrillos, con sus malas, eh, o sea, esa onda que te tiran de, ¿no? De, ay, que comes puro pasto, ya sabes, tonteras. Sí. Pero amistades que respetaban y que hasta eso, eh, cuando llegaba yo a su casa o quedábamos de vernos o en alguna cosa, fiesta o eso, tenían la deferencia de tener algo, por lo menos arroz y frijoles, ¿no? Entonces, eh, yo te puedo decir que mi mejor amiga acaba de fallecer hace 2 años. Y fue algo muy doloroso para mí porque era una de las amigas que había quedado en, en esta transición, ¿no? Después de esta transición, después de este proceso de cuestionarme el especismo,
Creo que fue una de las únicas que quedó, que me comprendió, que seguimos siendo, no hubo cambios en nuestras vidas. Sí, ella lo respeto muchísimo y pese a que eh, yo intenté de muchísimas formas, ella nunca se hizo vegana, pero aún así pudimos continuar siendo amigas. Y cuando murió, pues fue algo bien doloroso para mí, la verdad. Em, con mi madre y mis hermanas, que adoro con todo mi corazón y que somos muéganos, bueno, aquí en México somos muy muéganos, y esta familia era muy muégano, o es muy muégano. Yo empecé con mucho entusiasmo, siempre les llevaba, ¿no? Mira, te lo cuento y siento así como, ¿qué cosas recuerda uno y duelen? Porque al final de cuentas nunca te dejan de doler. Existen Claro. ahí. Simplemente con el paso del tiempo aprende uno a manejarlas, ¿no? Esas son situaciones, circunstancias que tiene uno. Al principio yo tenía mucha ilusión y yo quería, obviamente, que ellas también tomaran una posición sobre esta opresión hacia los demás animales. Y al no conseguirlo, tuve una frustración enorme, tuve mucho coraje. eh, de hecho, me distancié, o sea, y creo que de las fechas más horribles que recuerdo en esa época fue en Navidad y Año Nuevo, porque ya sabes, se reúne toda la familia y todo eso. Entonces, yo les dije, yo no voy a cenar con ustedes. Y aparte, o sea, yo recuerdo luego las fotos que estaban, ya sabes, te toman la foto de la familia y mi pareja y yo teníamos una cara espantosa, así como de desencajados y todo. Y yo decía, o sea, ¿qué necesidad tengo de estar pasando esto? O sea, no tengo ninguna necesidad. O sea, por mi salud mental, no. Claro. Pero obviamente el cariño de, de mi madre y de mis hermanas, pues no es fácil, no es fácil fracturarlo y decir, vaya Dios, no. O sea, cada quien por su lado. No es sencillo. Bueno, para mí no fue sencillo. Así que después de mucho tiempo, de años, te puedo decir unos 3 años, empecé a, escuché a unos activistas que ya tenían muchísimo, muchísimo más tiempo que yo. Y uno de ellos decía, que eran causas perdidas, o sea, que era un desgaste innecesario porque tú quieres y tienes todo ese deseo, pero te involucra todo, pues obviamente tus ideales pero además empiezas a sentir rencor y coraje y empiezas, y que al final, pues nada vas a lograr con eso, nada. Y que tienes, pues tú que tomar una postura, o sea, en ese Claro. momento, ¿no? Y que no era fácil perder a su familia, o sea, no es fácil perder a la gente que queremos. Así que yo lo hablé con ellas, lo hablé, lo externé, se los dije, les dije que me dolía profundamente que ninguna de ellas eh, pudiera ser vegana, pudiera, ya no activista o por la liberación animal o eso, sino que simplemente dejara de consumir, ¿no? Porque es la primera, así como la primera línea que cruzamos, o sea, Sí. que no podía creerlo, y que ellas tenían que entenderme y comprenderme, y que si nos íbamos a reunir, que no se comieran mi comida, porque aparte de eso era una fregadera. Sí, en serio, o sea, pues llegas con tu comida y todo el mundo se la quiere comer. O sea, el pleito ese día fue por un pastel de zanahoria. Entonces, yo les decía, vean todo lo que tienen ustedes de comer y lo que tenemos nosotros, ¿no? O sea, ustedes vienen, se comen lo de acá. No es que hagamos sacrificios, no es un sacrificio. Cuando tú tienes una convicción, es simplemente cómo hago cosas, ¿no? Pero ustedes tienen, obviamente, pues sus productos, ¿no? Especistas. Y nosotros tenemos, pues, nuestra comida. Dejen por lo menos eso, ¿no? Y sabes que y hubo una transformación bien grande. Entonces, una de mis hermanas que vive en el extranjero vino y dijo, bueno, pues la primera cena, pues sí, hubo animales. Eh, pero ya a fin de año dijo, a ver, nada, aquí vamos a hacer una cosa. Todos vamos a comer 100% vegetal. Hagan sus peticiones y órale, ¿no? Y eso es lo que vamos a comer
porque punto, se dijo. Y ha sido así, o sea, ha sido así. Ahora creo que ya más bien esperan a que llegue yo para que les diga que vamos a cenar o que vamos a comer. Porque pues nada, esa vez me acuerdo que hicieron como 100 tamales. Yo hice menudo de setas. O sea, hemos dado una comilona que no podíamos. Y hacía en ese entonces un pie de tofu con chocolate, que era lo único que sabía yo hacer. Y y galletitas de limón. Y la verdad fue súper agradable. Y a partir de eso, pues nada, o sea, digo, yo he ido a visitar a mi hermana a su casa, una de ellas, y sí fue un shock porque me quedé un tiempo con ella. Y para mí fue un shock abrir un refrigerador y ver huevos, queso, carne, todo, ¿no? Y yo decía, Dios, ¿qué es esto? No, no, no. Pero, pero sin juzgar, sí me duele. Más que dolerme, me da coraje. Me da coraje porque saben ellas, o sea, saben, y son las personas más cercanas. Pero, pero yo las quiero y no estoy dispuesta a perderlas. Ojalá algún día ellas puedan tener esa empatía, esa solidaridad. Y creo que ese será el regalo más grande que me den. Y sabes, creo que a veces la gente cree que es solamente porque nosotros queremos tener la razón, pero en realidad, pues sí la tenemos, pero no ese es el motivo principal. La Sí, verdad es que queremos que las demás personas se den cuenta bueno, hablo por mí, del daño que le hacemos a las demás personas solamente por un capricho, y lo voy a decir así, un capricho pendejo, porque en realidad no es necesario, a menos que sea necesario, pero son casos muy extremos. Pero no es, no sé, a veces piensan que uno es el malvado por querer que vean la vida de otra manera, pero es simplemente compasión, es un acto de justicia, no es porque queramos tener la razón. Así lo veo yo. claro, mira, yo escucho mucho, ¿sabes qué? Eh, que somos impositivos, que los obligamos a ver cosas que no quieren, que en general, o sea, estoy hablando de en general. Yo que tengo la página de Clamor de Libertad, no, y dentro de las redes sociales leo mucho eso, ¿no? De que todo es negativo. O sea, ver la palabra veganismo, ya no digas liberación animal, o sea, sí, simplemente veganismo, ¿no? Ya es una afrenta, ya estás, llevan los puños levantados. Claro. O sea, ni siquiera escuchan, ni siquiera leen, ni siquiera, o sea, yo lo he dicho en Twitter, ¿no? ¿Saben qué? O sea, no necesitan hablar con nosotros. Hay documentales, hay libros, hay, un montón de material, miles de fotógrafos que te pueden mostrar la realidad. No quieres ver cosas que te desagraden, ¿no? Porque les desagrada. Dicen, ay, no, qué feo, ay, qué dolor, ay, ¿no? Pero ahí van Sí. y se visten y tragan y consumen y, ¿sabes? Entonces, esto que no, nosotros, ojalá pudiéramos de veras obligar a la gente a ser veganos. O sea, en serio, me cae. Porque es que se me hace tan absurdo. Lo siento, pero se me hace absurdo. A menos que sea una situación, como tú dices, extrema, ¿no? Extrema. Pero cuando tienes todas las posibilidades de cuestionarte tus privilegios, cuando tienes todas las posibilidades de poder hacer cambios en tu día a día, entonces, ¿por qué se victimizan? O sea, acaban siendo ellas las personas ofendidas. Son reacios, o sea, si los taurinos, los galleros, los ganaderos son reacios, o sea, la gente de pie lo es también. Y ponen miles de pretextos. Ojalá de veras podamos obligarlos porque ves que algunos compañeros activistas se ponen en la calle con videos, con banners informando esto y dicen, es que me obligan. ¿Quién te obligó, carajo? O sea, nadie te obligó, nadie te puso ahí unos ojos así, ahí en los ojos unas palos para que veas. No, ojalá pudiéramos. Ojalá de veras pudiéramos sentarnos y decir, aquí de hoy en adelante nadie va a comer animales, nadie va a vestir animales, nadie va. Que algunos lugares ya lo hacen, ¿no? Bueno, imagínate que todo fuera así.
O sea, fuera genial, ¿no? Entonces, em, apelan a sus libertades, apelan a sus derechos y sin embargo, creo que no hay libertades y no hay derechos cuando estás sobrepasando los derechos y las libertades de otras personas. Y Eso. dentro de estas personas están los animales de otras especies, el resto de animales. ¿Sabes? Yo pienso mucho que si no fuera por las leyes, nosotros seguiríamos cargando armas y matar al primero que nos caiga mal. Y que las leyes funcionen. Digo, con un espíritu anarquista entiendo que las cosas son un proceso, pero que al final, mientras llegas a ese proceso, tiene que haber reglas. Y a veces las reglas, como no es por una convicción propia, tienes que imponer. Y la verdad es que como especie humana somos imitadores. Así me veo yo como especie humana. Hablamos un idioma que alguien más nos enseñó, tenemos las mismas costumbres, seguimos las mismas religiones, defendemos nuestro país solamente porque nos sentimos identificados con ellas. Y siento que no hay un cuestionamiento más allá. Y a veces a mí, por ejemplo, no me quiero meter en este tema, pero esta cosa de la apropiación cultural, digo, pues, si yo me quiero sentir japonés, ¿por qué no puedo? Pero es otro tema, ¿no? Me gustaría escucharte, digo, igual si quieres agregar algo más de esto, pero me gustaría escuchar cómo lidias tú, ahora sí, con la frustración. O sea, ¿cuál es tu método? Que dices, ok, me voy a relajar o voy a escuchar música. ¿Qué es lo que a ti te sirve por si alguien más llega a escucharlo y dice, a mí me pasa igual, entonces voy a ponerlo en práctica? Primero que todo, duermo. Así, acabo noqueada. O sea, duermo. Ahora con la última investigación de perros, eh, dormía mucho. Me di cuenta que en el momento en que yo sentía que ya no podía más, dormía. Pero también comía bien, pero también salía a caminar con mis perros. Y no solamente aquí en la colonia donde vivimos o en los parques donde frecuentamos, sino también iba, por ejemplo, hay un cerro a donde vamos, ¿no? Hay desafortunadamente un montón de esa zona donde caminamos es explotación Sí, de gallos, de vacas, pero aún así me sentía yo eh, liberada de alguna forma, ¿no? Eh, Hay otra zona donde me gusta ir, a mi pueblo, ahí todo es ganaderías de toros de lidia, ¿no? Donde explotan toros de lidia. Pero aún así son lugares que me hacen sentir paz, me hacen tener calma. Y la verdad es que yo sé lo que hay ahí alrededor, pero me hace sentir bien. Y otra de las cosas que hago, nado. Tengo nadando toda mi vida y eso me ayuda mucho. Me ayuda mucho porque me conecto yo. Es el único momento donde no tengo distractores de nada. O sea, estoy en el agua y no está la tele, no está el radio, no está nada, ¿no? Estoy yo conectada con mi cuerpo, ¿no? Conectada en el sentido de que estoy consciente, muy atenta de cuántas vueltas llevo, del set que tengo que hacer, de todo eso. Y eso me ayuda mucho. Y también eh, algo muy indispensable es que cuando sientas que ya no puedes más, busques apoyo, apoyo emocional. No sé, mucha gente hace yoga, otros van a terapias emocionales o con psicólogo, con lo que quieran, con quien se sientan a gusto, hasta con sus propios amigas, compañeros, familiares, la gente, ¿no? Con la que te sientas y que puedas abrirte y puedas decir todo lo que sucede. Porque eso es bien importante, hablarlo. sí, Creo que esto, yo hablo, por ejemplo, de un proyecto, pero creo que hay una frustración constante día a día. O sea, una frustración constante día a día, porque tú publicas algo y porque te salen, no nada más, ay, voy, pero no me importa, no nada más los compas que no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo, sino también salen los especistas, ¿sabes? Entonces hay que ser resilientes entre el movimiento, con la cuestión del movimiento, ¿no? El movimiento de liberación animal, pero también hay que ser resilientes con los especistas,
Y entonces tienes una frustración día a día. Y yo creo que esa frustración se va acumulando y la vamos guardando de alguna forma y llega el momento en que truenas. Sí. Yo creo que una de las partes con la que lidio con eso es que solamente, por ejemplo, si tengo que contestar algunos comentarios, no contesto todos, solamente contesto los que para mí creo que valen la pena, los que no te están burlando, los que no son ofensivos. Y como ya sé que cuando el siguiente, como me van a responder, ya viene con todo su coraje y con toda su frustración, ya no los leo. No bloqueo a la gente a menos que me amenace o sea, creo que hay un límite, Sí. un límite. Me han dicho cosas espantosas, son muy feas, horribles, en mensaje directo o en comentarios. Pero yo ya no lo leo, porque también no puedo, o sea, no puedo, te soy sincera, eh, gestionar eso de la mejor forma. Me hiere, me lastima. Como me hieren y me lastiman los comentarios de compañeros que también me han escrito y me han dicho que cosas sobre mi trabajo muy negativas, pero no sobre mi trabajo, sino sobre mi persona. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes y que no tenemos por qué estar interactuando con todo el mundo en ese sentido, que hay comentarios que, ay, mejor no, este se rió. Y hay momentos en los que sí puedes sacar todo tu sarcasmo y creo que también eso se vale y lo hago mucho en Twitter, porque ahí puedes sacar todo su sarcasmo y así como me contestan, yo contesto y así como, ¿no? Claro. A menos que diga yo, basta, o sea, no, o sea, no se puede, qué horror. Entonces, eso también es bien importante. ¿Cómo? A mí me gustaría preguntarte, y claro, si quieres responderlo, si no seguimos a la siguiente pregunta, es, a veces, alguna vez alguien que quise mucho me dijo, si todas las personas fueran veganas, se resolverían todos los problemas del mundo. Yo no creo en ello, porque entre veganos me doy cuenta que hay gente muy culera. ¿Y cuál sería tu mensaje respecto a esto que acabo de decir o lo que la otra persona dijo? Mira, Michelle, es que es una cosa, yo creo que no estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo todos. Eso. Que es imposible que tengamos, o sea, que estemos de acuerdo al 100%. Pero tampoco es justo que si una persona se esfuerza en hacer que una persona, que un compa se esfuerza en algo, eh, seamos tan culeros y culeras de ir y decirle las cosas horribles, Eso. ¿sabes? Porque además te voy a decir una cosa, ¿quién carajos, o sea, quién carajos tiene la varita mágica para que todo mundo, o sea, tú con tu teoría, con tus ideas, con tu forma de hacer activismo, ya cambiaste el mundo completamente? No, ¿verdad? O sea, no hay no hay una pócima mágica. Si lo hubiera, no estaríamos tú y yo aquí hablando, estaríamos felices y contentos de la vida disfrutando, Sí. ¿sabes? No tenemos una pócima mágica y además todos vamos, ¿sabes qué? En evolución. O sea, vamos en evolución constante. No estamos, eh, quizá lo que yo escribí hace 10 años, ahora lo leo y digo, no, esto no va así. O sea, ¿por qué? Porque me he deconstruido y porque he aprendido de otros compañeros y de otras compañeras. O sea, definitivamente no soy la misma persona de hace 12 años. No lo soy. Claro. Y eso no me hace ser ni mejor ni peor. Pero yo, porque si no estoy de acuerdo con tu forma, tampoco te voy a ir a atacar. No te voy a apoyar porque no, o sea, porque no. Yo te puedo decir algo. Las cuestiones bienestaristas no las apoyo. No apoyo las gallinas sin huevos ¿cómo dicen? De libre Huevos con pastor. gallinas libres o cosas así. No, yo soy, y tú sabes, yo soy de abolicionista. No, pero, pero eso no quiere decir que no pueda yo compartir con otras compañeras y compañeros espacios. Que si las fotos, vamos. Que sí, no estoy de acuerdo, no, pero eso no quiere decir que tú y yo, como personas humanas, no podamos tener una buena relación. O que yo te ataque Claro. y te acabe con todo tu proyecto y con las cosas que tú estás haciendo. Y ande hablando atrás de ti
y diciendo mierda y media detrás de ti. Eso no se vale y eso no es justo. Hombre, hasta para eso tendremos que ser directos y decir las cosas como son. Sí. Yo sé que mis compañeros saben que yo no apoyo las campañas bienestaristas. Yo soy muy clara en esas cosas. Y sin embargo, tengo compañeros de organizaciones que quiero, admiro, aprecio muchísimo. Y me da mucho coraje que haya estos sesgos en donde te meto el pie, el codazo. Además, hay otra cosa, ¿sabes? Todos cometemos errores. Claro. Todos cometemos errores. Todos en la vida hemos cometido errores. Y nos hemos llevado entre las patas a otros animales. Ahí sí me gustaría, de verdad, así sí me gustaría que en vez de hacer esas críticas tan destructivas, que pudiéramos, oye, esto no lo estás, oye, creo que esto no está bien, creo que estaría mejor que lo hicieras así. ¿Sabes? Que hubiera ese apoyo, pero no, hay un ataque interno muy grande. Y eso va separando, separando, separando y dividiendo el movimiento. Yo te puedo decir que cuando yo inicié hace algunos años, eh, mucha gente estábamos unidos y había otro, ahora hay, veo, es más, no veo como que haya realmente un movimiento fuerte aquí en México. Quizás sea mi percepción y quizás yo soy la que quiero verlo así, pero definitivamente considero que tenemos que hacer una pausa y de verdad decir, hombre, podemos hacer las cosas mejor, podemos colaborar, podemos, si no estoy de acuerdo con tus ideas, eso no quiere decir que yo te voy a atacar. Quizá te puedo decir de la manera más amable, ¿no? De la manera más amorosa, si se puede decir. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos, porque todos vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos deconstruyéndonos, vamos conociendo y escuchando, sobre todo, ¿sabes? Escuchar otras voces. ¿Por qué todo tiene que ser hegemónico? Eso. ¿Por qué todo tiene que ser eurocentrista? ¿Por qué todo tiene que ser como nos lo han dicho? Tenemos un pensamiento propio y tenemos la capacidad de poderlo hacer de acuerdo a nuestro entorno, a nuestro contexto. Y es algo que mucha gente nos hemos negado. O sea, créeme que cuando yo empecé a leer y escuchar otras compañeras y compañeros racializados que tienen una diversidad funcional, que tienen otro estrato social, porque claro, yo tengo unos privilegios que otra gente no tiene, Claro. empecé a comprender tantísimas cosas. Y no como voy a hacer ese discurso para que me convenga a mí, perdón, chingao, ¿a mí qué? O sea, yo tengo que hacer todo lo que esté dentro de mis posibilidades para que pueda llegar ese mensaje a alguien, a una sola persona, si es que eso es lo que hay, ¿sabes? Sí. Pero no por mí, no por mi ego, sino por los demás animales. Eso. Ay, perdón, creo que No, es está que es bien. un tema que creo que debemos de hablar mucho. ¿Y sabes qué? Hace algún tiempo hablaba con algunas compañeras o les comentaba sobre unos protocolos en donde no debemos de dejar tampoco que, que, que los problemas vayan a más, que pudiéramos resolverlos y aparte interiormente o internamente, ¿no? Sí. ¿Sabes? Respecto a este tema, yo también creo que a veces, digo, es también porque me cuestiono muchas cosas, pero sé que las cosas no se hacen de una sola manera y la manera en que a mí me hizo cambiar, otras personas no les sirve. Y muchas personas han dicho, yo no quiero ver lo que le hacen a las demás especies porque ya cambié. Sin embargo, yo a veces necesito seguir viéndolo para reforzarme y decir, esto no se ha acabado. Pero todas y todos tenemos una manera diferente de actuar y esto a mí me hace pensar esto. Por ello preguntaba cómo fue para ti esa transformación y qué te dirías como para poder cambiar, qué te serviría a ti. Porque a veces no solamente es como, no, se tienen que hacer de esta manera. Y creo que ese es en el problema en el que caemos porque pareciera que solo queremos tener la razón en lugar de beneficiar a las demás especies. Creo que algo que como movimiento debemos de cuestionarnos, tanto individualmente como obviamente como colectivamente, porque
Además que los contextos, como te decía, no son los mismos contextos en otros países como aquí en México. Y hay algo que he aprendido, como te decía, a escuchar, a ver, ¿no? Para mí fue impactante, por contarte algo. Yo tengo una hermana con diversidad funcional. Ella tiene parálisis cerebral. Em, Hace unos años salió un libro, o publicaron un libro las compañeras de 824 Ediciones, que había escrito una persona disca. Y para mí fue muy impactante el día que estuve comentando con mi hermana todas estas cosas. Y me decía, es que, por ejemplo, las personas sordas se aíslan del mundo en general porque no escuchan y no tienen esa forma de comunicarse. ¿Sí? No, no pueden hablar, no pueden darse a entender, no pueden socializar. Y me quedé muy impactada, ¿sabes? De verdad me impresioné. Dije, ¿cómo? No estamos tomando en cuenta a otras personas. Yo sé que el colectivo más vulnerable son los demás animales, pero en esta pirámide de opresión, y que eso quede clarísimo porque eso no está en duda y claro que sí, o sea, por eso estamos aquí, por eso somos activistas por la liberación animal, por eso hacemos lo que hacemos. Pero en esta pirámide de opresión siempre va a haber oprimidos, sí, sí, están, ¿no? Hay privilegios, o si lo vemos desde otro punto de vista, siempre va a haber privilegios hacia arriba. Todas las personas, muchas de las personas. Elegir qué comer es un privilegio. Bueno, para estas personas con diversidad funcional, para mí fue impactante todo esto y entonces, platicé con ella sobre las personas que con diversidad funcional visual y me fue explicando no, cuáles eran sus limitaciones, por decirlo de alguna forma. Y muchas veces nosotros replicamos cosas que no ayudan o no aportan, o que hacen, generan un rechazo hacia la lucha por la liberación animal. No me gusta tocar el término veganismo, te voy a decir por qué, porque ya está tan vituperiado que definitivamente ya cada quien lo interpreta, y no estoy hablando dentro del movimiento, sino estoy hablando de la gente, de aquellos influencers que se han Claro. apropiado de la palabra veganismo y le han hecho tantísimo daño, de activistas que se dicen activistas y no lo son, y que gracias a ellos se considera que el veganismo es comer aguacates y cosas sin gluten. O sea, no, carajo, no es eso. Entonces, he intentado en lo personal, desde mi proyecto de Clamor de Libertad, que la palabra veganismo no la quiero replicar a menos que sea necesario. Por eso me gusta hablar de la liberación animal. Que otra gente dirá, ay, no, pero la liberación animal entre los humanos, ay, pues sí, también, o sea, es que no le das gusto, ¿no? A nadie. Pero prefiero ese término, ¿sí? Que estar utilizando, porque ahora, pues ya todos los restaurantes son veganos, ¿no? Y entonces a los veganos nos ven como algo clasista, racista, sí, que Eso. en este entorno que tenemos aquí en México, muchas veces utilizamos ciertos argumentos que estamos em, siendo discriminatorios con otros colectivos vulnerables. Y al menos creo yo, dentro de Clamor de Libertad, que también esas voces me interesa escucharlas y darles el respeto que ellas quieren sobre esto. Claro. Siempre y cuando, obviamente, los demás animales no se vean afectados. Nadie tenemos, creo que, las palabras correctas o exactas o puntuales o mágicas para que la gente se cuestione sus privilegios. Ni las acciones, ni las fotografías, ni los videos, ni nuestra forma de hablar. Es
algo bien complicado. Esto va mucho más allá de formas. Es que está tan normalizado que tenemos que implementar todos nuestros esfuerzos, todo lo que esté en nuestro alcance para que pueda llegar ese mensaje, ¿no? Dentro de Clamor de Libertad, te digo que ahora en las fotografías pongo el texto alternativo, ¿no? Escribo el texto alternativo de la fotografía, describiéndola para que otras personas que no tengan una diversidad funcional visual puedan hacerla. En los videos, en poner letras, ¿no? Porque muchas veces no se escucha. Entonces, todos estos, o sea, necesitamos herramientas para poder llegar a otras personas. Evitar, no sé, comentarios o cosas clasistas, ¿no? Como, no lo sé, en este momento no tengo un claro ejemplo, pero sí tenemos que hacer estos cambios para poder llegar también a nuestro contexto. Nuestro contexto no es el mismo que en Europa, que en Estados Claro, Unidos y en Canadá. Y también creo que sería muy chido que hubiera un movimiento de Latinoamérica, ¿sabes? sí, Con pensadores, con escritores, con que no nos vengan a decir, no porque sea yo xenofóbica, ¿no? Sino que, porque aparte yo todo lo que he aprendido y estoy súper agradecida, muchas cosas de las que he aprendido obviamente vienen de España, sí, que ha sido mi primer contacto con ellos, ¿no? Con el activismo, con todo esto, obviamente de Inglaterra, de todo esto. Y también con, ¿cómo te diré? Creo que es indispensable hacer alianzas con otras luchas, con feministas, con anarquistas, sí, y el respeto que se debe de tener también a la gente que ha estado ahí, a la gente que son la primera línea, que es la gente que está en el campo, la gente que está luchando por sus tierras, por las aguas, por todo eso, que tiene años luchando y que está poniendo, que es el primer frente de batalla. Ojalá que fueran antiespecistas. Hay mucha gente que ya lo está haciendo. sí, Pero también tenemos que tejer y que crear estas alianzas. Y me parece muy importante. Muchas veces se tocan estos temas y créeme que a mí bueno, la primera vez que lo toqué me fue muy mal, muy mal, ¿por qué? porque hubo compañeros que de plano hasta me dejaron de hablar, ¿no? Porque los demás animales son prioridad. Claro que son mi prioridad, para mí son mi prioridad, pero también creo que es importante escuchar a los compas racializados, a los anarquistas, ¿no? Que tienen otra forma y otro pensamiento. No te, a ver, es que si en vez de generar muros, creáramos alianzas, sería muy distinto, ¿no? Y de hecho, incluso dentro de nosotros mismos, no estarnos juzgando. Eso es, ¿sabes qué? Creo que eso es súper desgastante. Es un desgaste. Yo no tengo redes sociales personales, pero de verdad yo sí estuve pues cuando sí las tenía, me daba cuenta de cómo hay debates interminables, infinitos, por una palabra, por una comida, o por un producto, hasta por la pinche carragenina que no, que te va a matar. Ay, Dios, o sea, que no ven lo que se están comiendo. O sea, si tú sí, ves no sé, eh, algún producto procesado, pues todo lo que tiene, no tiene nomás carrageninas, sino también tiene un montón de químicos y de todo. O sea, o de que si compraste en el Walmart y por qué compraste en el Walmart y no compraste en la tienda de la esquina o a la gente. O sea, hay mucha gente que trabaja 12 horas y que no tiene chance claro, de ir al mercadito, a la central de abastos. O sea, también tenemos que ver eso. Yo no lo veía, te lo juro que yo no lo veía. Yo decía, pues todos pasamos así, literal, un día. Yo recuerdo ese Twitter, lo recuerdo perfectamente bien porque decía alguien, es que también deberían de ponerse a pensar, ¿no? En nosotros, en la gente que trabaja tantas horas. Y yo le contestaba a esta persona, pues todos los veganos hacemos lo mismo, también trabajamos, ¿o qué creen que vivimos no sé, de los árboles o qué? Cuando empiezas a ver, en serio, que hay gente que tiene dos trabajos, además tiene que llegar a cuidar a alguien de su familia, o que tiene
un montón de perros de rescates, que Sí, tiene que ir a darle de comer a los gatos ferales, que tiene, ¿sabes qué? Dices, no puede ser que yo con mi dedo inquisidor esté chingando a otros compañeros. claro. A mí se me enchina la piel porque en verdad, o sea, a veces cuando uno piensa en esta parte de no voy a comprar tal producto porque es de tal marca que bla, 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 todo aquello, pienso pues como si a la señora que le compra cebollas no usara su dinero para otra cosa, ¿no? Y al final somos personas y creo que para mí lo más importante no es si eres mujer, no es si eres trans, no es si eres homosexual, no es si eres hombre. Para mí lo más importante es que somos personas. Y más allá de personas somos seres que tenemos, yo así lo veo, tenemos dos tipos de sensaciones, las físicas y las mentales. Y eso lo veo en las demás especies también. Y cuando entiendo eso, para mí no hay ningún argumento válido para imponerme sobre ellas. Ese es mi punto de vista. Igual y es muy sesgado, igual y es muy ignorante, pero eso es lo que a mí me ha servido y lo que me sirve como para no creer o abstenerme de decir algo que les pueda hacer daño. Sin embargo, sí ataco ciertas ideas, porque son las que destruyen a los seres. Y ahí es donde me doy cuenta que quizá a veces no tengo los mejores métodos, porque a veces sí soy muy incisivo en algo, y pues me he ganado la fama de nefasto porque no les gusta que uno diga lo que piensa, ¿no? O lo que está sintiendo en ese momento. Sin embargo, no me callo. Y pues uno se va quedando, se va rezagando, pero me doy cuenta que a veces creo mucho en esta palabra que alguien decía, vale más la amabilidad que la razón, porque al final tenemos que entender que la otra persona está en un proceso que quizá nosotros ya superamos y creemos que es una pendejada y una estupidez que alguien esté sufriendo porque, voy a decir una cosa rara, pero porque alguien está sufriendo por qué tipo de zapatos se pone. Pero para ella ese es un sufrimiento. Y si no cambiamos la manera de entender qué es un sufrimiento para cada quien, vamos a seguir pensando que la otra persona, el otro ser, en realidad no está sufriendo. Está fingiendo, cuando en realidad no sabemos lo que la otra persona siente. Y en este sentido, lo que creo que me salí mucho del tema, pero creo que tiene que ver con esta postura de por qué no vemos que hay otras batallas y creemos que la nuestra es la única. Ahora, yo quiero aclarar algo porque luego empiezan con sus cosas. Ay, no, sí. A ver, tolerancia cero a la violencia especista, tolerancia cero al uso de animales, sí, tolerancia cero al uso. Ya deja las condiciones, Sí, ¿no? Ahí sí, tolerancia cero. Si tienes las posibilidades, o sea, todas las tenemos. Claro que sí, pero a lo que yo quiero puntualizar es que es bueno escuchar a otras personas por lo que tú estás diciendo, otras personas humanas, y claro, no humanas, por lo que estás diciendo, precisamente porque quizá para una persona, como dices, le está ocasionando un daño, a ver, un sufrimiento mental, es sí, igual que un sufrimiento físico. Entonces, ¿cómo podemos colaborar? ¿No? Es un tema súper complicado, se polariza esto, obviamente, porque Em, obviamente, el veganismo tiene sus bases, tiene sus fundamentos, pero eso no quiere decir que no se pueda evolucionar claro. o que no lo podamos transformar. ¿Sabes? Algo que hacías bien puntual y me encantó ahorita que estabas comentando esto, es que no a todos, la vida no la vivimos de la misma forma todos. O sea, nos atraviesan circunstancias. Y ante esas, yo entiendo que el veganismo es una postura, una lucha política. Hay gente que no lo ve como lucha política, más bien lo ve como praxis. Pero vaya, si tú estás rechazando, si tú estás combatiendo el especismo y tienes el veganismo, bueno, es parte de un posicionamiento político, ¿no? ¿Qué es lo que debería de ser el veganismo? Em, pero eso no quiere decir que sea como un ente abstracto que, o sea, cae solo, por sí solo. Sí, ¿Cómo? O sea, hay otras personas, o sea, lo crea, o sea, es lo que lo genera, ¿no? Las personas que lo viven.
de acuerdo a sus circunstancias. El veganismo es una cosa, es un solo, la liberación animal es un solo fin, es un propósito, es Claro. claro que sí, eso no, es intocable, eso es así, tal cual como es. Pero no todos los seres humanos tenemos ni la capacidad de luchar tú como yo o como otras personas, ni tienes las mismas posibilidades económicas, ni tienes las mismas, no sé, privilegios tan solo, Sí. ¿no? O sea, tú, tus privilegios. Y creo que sí es importante que podamos crear alianzas, creo que sí es importante que podamos escuchar y darle, ¿sabes? Darle la voz a las personas que también tienen derecho a expresarse desde su punto de vista, desde su realidad, desde su vivencia, cómo están ellos haciendo que los demás animales dejen de ser oprimidos. Porque ese es el punto. Ese es el punto. Y si no estás de acuerdo, pues Sí.